Bueno, recordarte primero lo siguiente. La palabra Apocalipsis significa sencillamente revelación. O sea, Dios quiso revelarnos, decidió revelarnos lo que iba a pasar en los últimos tiempos. O sea, Dios que ve así nuestro tiempo, Él lo ve desde arriba y sabe lo que pasó desde el principio hasta el fin. Dios dice, te voy a compartir lo que va a acontecer en el último capítulo de la humanidad. Y entonces yo cuando te invito a meditar en lo que la palabra de Dios dice, es precisamente por esto. Dice Dios, su palabra se cumple. Y cuando Dios nos dice que Él va a hacer esto, es para que estemos listos, estemos preparados y estemos sobre todo esperándolo. El siguiente evento profético que la palabra de Dios enseña que debemos estar esperando es el arrebatamiento de la iglesia. O sea, Dios dice, yo vengo por todos los que han creído en mí. En el momento que sucede ese arrebatamiento, dice la palabra de Dios que empieza un periodo de aproximadamente 7 años, donde habrá una tribulación tremenda en la tierra. Pero será todavía un tiempo en el cual Dios extiende su misericordia para que los que todavía no han creído en Él puedan creer. Pero será un tiempo extremadamente duro. Dice la palabra de Dios que si esos días no fueren acortados, o sea, nadie sobreviviría. Al final de esos 7 años es donde nos vamos a parar en esta mañana y vamos a ver lo que va a acontecer unos días antes de que el Señor Jesús regrese, ahora sí, físicamente, toque la tierra y vamos a ver este pasaje. Dice en Apocalipsis 16, versículos 12 al 16. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirnos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Este pasaje describe lo que es el penúltimo juicio de Apocalipsis, la penúltima copa, donde en palabras sencillas el río Éufrates se seca y queda listo una inmensa avenida, un inmenso camino, para que los reyes del oriente, que entendemos en el entorno actual que vivimos, que serían los ejércitos de China, se acerquen a este valle en el cual se va a llevar a cabo una batalla de características tremendas. La palabra de Dios enseña que esta batalla se llevará a cabo en todo el mundo, pero en ese valle, el valle de Armagedón, llamado también en otras partes de la Biblia el valle de Megido, es un valle en el cual se va a llevar la batalla más importante, donde estará el anticristo. El anticristo es el que en este pasaje la Biblia menciona como la bestia. Claro, el hombre que esté en ese tiempo engañado siguiendo a este gran líder no va a decir, es la bestia. No, Dios se refiere a él como la bestia porque es la encarnación del hombre en el orgullo total. Voluntariamente cerró su corazón completamente hacia Dios y entonces todo lo que él haga, todo lo que él proponga será en completa oposición a Dios. Y por eso Dios le llama a esta persona la bestia, alguien completamente desde el punto de vista de Dios, alguien sin inteligencia. Muy astuto para el mal, muy astuto para atraer a los reyes de la tierra, a toda la población, a sus planes, pero muy astuto para llevarlos a su destrucción, contrario a lo que Dios quiere, que es darnos vida. Dice la palabra de Dios que entonces estos 3 personajes, el dragón, que es el diablo, la bestia, que es el anticristo, y el falso profeta, que será ese líder religioso que unirá a todas las naciones en una sola religión. Esta idea de la religión única, de la religión mundial, Dios dice en la palabra de Dios que se va a concretar en el tiempo de Apocalipsis. De estos 3 personajes sale, dice la Biblia, estos 3 espíritus, demonios, a convencer a todos los reyes de la tierra a enfrentarse entre sí en una batalla
que nadie podría ganar. Ese es el egoísmo humano. El egoísmo humano es, yo no quiero compartir nada contigo, así que si no es tuyo, si no es mío, tampoco es tuyo, lo destruimos. Desde el principio ha sido así. Estaba leyendo ayer cómo cuando Salomón asciende al trono, se presenta ante él un par de mujeres que están disputando la vida de un niño, de un bebé. Y una dice, no, es mi hijo, y la otra dice, no, es mi hijo. Y el rey Salomón, guiado por Dios, dice, a ver, tú dices que es tu hijo, tú dices que es tu hijo, traigan al niño, pártanlo en la mitad y denle a cada uno la mitad. Y la que es la verdadera madre dice, no, rey, consérvale la vida, que se lo quede. Y entonces Salomón dice, ella es la madre, a ella denle el hijo. Te comparto esto porque vemos que el hombre no ha cambiado. El hombre dice, si no es para mí, tampoco es para ti, destrúyelo. Y al final de los tiempos, el hombre demuestra que sigue siendo el mismo, que si no es Dios quien se presenta ante nuestra vida, nos ofrece el cambio y tú lo aceptas, nuestra vida seguiría exactamente igual. A todos nos gusta la idea de ir a un cielo, a la presencia de Dios, a una eternidad donde todo sea perfecto y maravilloso. Pero Dios dice, no te puedo llevar como estás. Porque si nos llevara como estamos, el cielo no sería cielo. Imagínate que llegáramos al cielo con nuestro egoísmo, que llegáramos al cielo con nuestro orgullo, que llegáramos al cielo con ese odio guardado en el corazón, ese rencor, que llegáramos a pelear, a mentir, a robar, lo convertiríamos en un verdadero infierno. Jesús lo que hace y lo que nos repite a través de toda la Escritura es que Él tiene que venir, ponerse delante de nosotros, detenernos para que no nos destruyamos a nosotros mismos. Dice en Apocalipsis 19, versículos 11 al 14, entonces vi el cielo abierto. El cielo del que habla aquí Juan, que está viendo, es la dimensión donde Dios habita. No es este cielo azul que vemos, no es el segundo cielo tampoco, que es el firmamento o el universo en el cual el mismo hombre en su ciencia dice es infinito. Estamos hablando del cielo donde Dios habita, lo que la palabra de Dios llama el tercer cielo. Y Juan dice, vi abierto el cielo. ¿Y qué ve enseguida? Dice, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. ¿Qué está viendo Juan? Está viendo al Señor Jesús venir a la tierra, pero ya en su carácter de general vencedor, del capitán de un ejército que viene no para vencer, sino porque ya venció. Dice el pasaje, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos como llama de fuego, es decir, ojos que escudriñan, ojos puros, ojos que ven lo más profundo de nuestro corazón. Y había en su cabeza, muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Esto nos habla del sacrificio de Cristo en la cruz. Una ropa que él tiñó con su propia sangre. La sangre que nos dio la oportunidad de aceptar una nueva vida. Y su nombre es el Verbo de Dios. Ahí en el Evangelio de Juan, al principio de este libro dice, en el principio era el Verbo, la palabra, y el Verbo era de Dios. Es este mismo Jesús que ahora regresa, pero ya no va como cuando entró a Jerusalén, ¿no? Montado en un asno, sino viene montado en un caballo. Pero ahora concentrémonos en el versículo 14, porque ahí nos incluye a los creyentes, y dice, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y resplandeciente, le seguían en caballos blancos. Cuando Dios habla de que el creyente o el que lo acepta para convertirse en creyente es vestido, es porque Dios mismo lo viste. Y cuando Dios dice aquí que este ejército celestial viene vestido de lino limpio, blanco, resplandeciente, habla de las cosas que Dios pudo lograr en ti, hacer en ti, porque tú se lo permitiste. Cuando Juan ve el cielo abierto, ve a Jesús venir y atrás de Jesús a todos los que creímos en Él, vestidos de lino blanco. La palabra de Dios dice en Apocalipsis 19:8, y a ella, habla de ella porque habla de la iglesia, la novia de Cristo, ya hemos comentado esto, el creyente es la novia de Cristo, y a ella
se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino, aquí lo explica, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Qué es lo justo? Lo que Dios hace en ti. Nuestra justicia no puede agradar a Dios en lo más mínimo. Es más, la palabra de Dios explica y dice, las justicias del hombre delante de Dios son como trapos inmundos. Lo que puede agradar a Dios es que tú decidas, Dios, yo quiero creer en ti, quiero que tú trabajes en mi corazón y quiero que tú hagas en mí lo que a ti te agrada. Platicaba con una persona en esta semana y le decía, oye, tú tienes que creerle a Dios, es la invitación, que le creas a Dios. Porque esta persona estaba preocupada, pero es que si me entrego a Dios, ¿le voy a fallar? Sí, si tú piensas que puedes seguir a Dios en tus fuerzas, no se puede, es imposible. Ninguno de nosotros puede hacer lo que a Dios le agrada en nuestras fuerzas. Por eso tenemos que reconocer, Dios, entra a mi corazón, sálvame, cámbiame, para que entonces tú puedas producir en mí lo que a ti te agrada. Esa es la vida cristiana. Cualquier otra cosa es religión, aunque sea cristiana. Y la religión, aún la cristiana, no te salva. Lo que te salva es una relación personal con Dios. Cuando Dios entra a ese corazón y Él puede empezar a producir en ti su vida, lo que Él es. ¿Qué es Dios? Dice la Biblia, Él es amor, Él es gozo, Él es paz, Él es paciencia. Eso es lo que puede producir Dios. Sigamos leyendo Apocalipsis 19, 17 y 18. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carne de fuertes, carne de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Es algo que está en el futuro, que como creyente no vas a ver, pero quien llegue a ese tiempo sin haber recibido a Jesús en el corazón, va a enfrentar estos 7 años de tribulación. ¿Qué está pasando? El anticristo, el diablo, el falso profeta, han reunido a todo el mundo para pelear entre sí. 2 bloques, el bloque del anticristo contra los que se quieren rebelar contra el anticristo. En ese momento dice Dios, tengo que intervenir, y entonces Dios dice, reúnanse las aves. Y qué impresionante será para estos ejércitos que de repente empiecen a ver volar sobre ellos cientos o miles de aves de rapiña, esperando que ellos sean matados. ¿Y sabes qué los va a matar? Es impresionante, pero cuando estos ejércitos se reúnen para pelear uno contra el otro. En ese momento, dice la palabra de Dios, ven a Jesús venir. Jesús se aparece y entonces los que están enemistados y quieren destruirse unos a otros, entonces deciden, en ese momento, en ese instante, vamos a acabar con este que está llegando. Dice la Biblia que Pilato y Herodes estaban enemistados. Y en el momento que Jesús está haciendo en este proceso, en ese juicio, dice la Biblia que ellos se contentan. Los dos enemistados se unen en una causa común. Vamos a destruir la verdad. El mismo escenario, el hombre no cambia. El hombre que está luchando uno contra el otro, a la hora que ve a la verdad venir, dice la Biblia, su nombre es fiel y verdadero. Jesús representa la verdad. Pilato le preguntó a Jesús, ¿qué es la verdad? Y Jesús no le responde. Jesús ya le había dicho, yo soy la verdad. Cuando el hombre no quiere enfrentar la verdad, lucha contra ella y entonces mejor la destruyo. Por eso Jesús, cuando aparece y estos ejércitos que se reunieron para destruirse entre sí, dicen, vamos a destruir a la verdad. Y entonces Jesús abre la boca y con su solo aliento, así, todos son matados. En ese momento morirán muchísimas personas. Dice la palabra de Dios que durante la tribulación morirá 2/3 partes de la población mundial. O sea, no tenemos una idea de lo que esto es. Morirá tanta gente durante la tribulación que no habrá tiempo de enterrarlos. El mundo será un enorme cementerio. ¿Por qué nos dice Dios todo esto? Porque no quiere que lo vivamos. Porque no quiere que atravesemos esto. Por eso Jesús viene y nos da un mensaje, yo soy un Dios de vida.
que te quiero evitar tu propia destrucción. Jesús vino a darnos vida, pero si no permitimos que Jesús intervenga en nuestra vida, acuérdate, Jesús llega a tu vida y toca, pero no derriba la puerta. No entra a la fuerza a salvarte. ¿Por qué? Porque respeta tu voluntad. Entonces, Jesús vino a salvar nuestra vida. Cuando tú le permites a Cristo intervenir en tu vida, Él empieza a hacer las cosas nuevas. Yo le decía a esta persona con la que hablé esta semana, si tú le permites esto a Dios, tú vas a ser el primero en ver que Dios empieza a producir en ti lo que tú no puedes producir. Un deseo por las cosas de Dios, un amor por las cosas de Dios, un hambre por su palabra, etc. Si Jesús no interviene en nuestra vida, nosotros estaríamos perdidos. Qué absurdo es el hombre que puede pensar que a pesar de todas las evidencias, ¿cuál es la más grande evidencia? Nuestra propia vida. No sabemos conducir nuestra vida. Yo por eso vine a Cristo, porque no podía conducir mi vida. Porque yo quería vivir de una manera y no podía. Y solo Dios pudo cambiar esa realidad en mi vida. Dice en Apocalipsis 16, 17 al 21. Aquí llegamos ya al séptimo juicio o la séptima copa. El séptimo ángel derramó su copa sobre el aire. Y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Esto subráyalo en tu corazón. Lo que Dios dice se cumple. Aquí, al final de la historia, Dios dice, se cumplió lo que yo dije. Dice el versículo 18, entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes. Esta gran ciudad es Jerusalén. Jesús regresa como prometió al Monte de los Olivos y la ciudad se parte en 3, se separan hacia lados opuestos, pero la palabra de Dios dice que en ese momento se producirá un enorme terremoto a nivel mundial y las ciudades de las naciones cayeron, o sea, nada quedará en pie. Y la gran Babilonia, el lugar donde el anticristo había puesto su sede de operaciones, vino en memoria delante de Dios, o sea, será olvidada, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Aquí quiero recordarte algo. Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Si no fuera así, Dios no nos avisaría. O sea, si Dios quisiera destruirnos, tenía todo el derecho de hacerlo desde el primer momento que pecamos. Porque la palabra de Dios dice, el hombre que pecare, ese morirá. En el primer pecado tenía el derecho de matarnos y enviarnos al infierno. Pero porque nos ama, nos espera, nos avisa, nos dice, oye, aguas, porque no quiere que enfrentemos esto. Dice, y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. La tierra tomará una forma física, geográfica, totalmente diferente a lo que conocemos. Dice el pasaje, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como el peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. En el último juicio del Apocalipsis vemos que la tierra sufre una tremenda transformación, siendo preparada por el mismo Jesús para que inicie su reinado de 1000 años sobre la tierra. ¿Por qué es importante mencionar esto? ¿Por qué Dios nos lo dice con este detalle? Porque Dios dice, para que las cosas funcionen, cuando están corrompidas, cuando están afectadas, tienen que ser hechas nuevas. Ese hermoso pasaje en la Biblia donde Dios te dice, te invita a que si tú le entregas tu vida a Dios, dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, es la firma, la esencia del trabajo de Dios en nuestra vida. Él no viene a parcharnos, Él no viene a hacer nada más una cereza del pastel. ¿Qué te falta? ¿Te falta Dios? No, Él quiere cambiar la estructura. Si no cambia la estructura, Él no puede funcionar, Él no puede actuar, Él no puede funcionar en un corazón que no está preparado, que no tiene el habitáculo preparado para un Dios santo, para un Dios perfecto. Dice la palabra de Dios que cuando Él toca la tierra, el mundo es transformado y el hombre va a empezar un tiempo
el hombre que quiera aceptar a Dios, va a empezar un tiempo extraordinario viendo lo que hubiera sido de su vida desde el principio si hubiéramos dejado que Dios dirigiera. Ahora, regresemos un momento a este tiempo, a lo que hoy vivimos. Cada día vivimos tiempos más duros. Desde el punto de vista humano, cada vez vemos una esperanza más efímera. Las grandes naciones, grandes y pequeñas, viven tremendos problemas. México no es la excepción. Y la gente sueña, anhela que las cosas mejoren. Pero Dios dice, el hombre si no cambia en el interior, no puede mejorar. Dice la Biblia, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. La gran trampa en la que el hombre ha caído y en la que el hombre vive es que piensa que puede arreglar las cosas. Y que piensa que puede arreglar la contaminación, que piensa que puede arreglar la corrupción, que piensa que puede arreglar la inseguridad. ¿Y qué vemos? Vemos que cada vez está más desatada. Pero no es un problema nada más de México, es un problema del hombre, es un problema del mundo. Por eso Dios dice, el hombre va de mal en peor. ¿Y qué hacemos como humanidad? Nos escapamos. Nos escapamos en nuestras distracciones. Prendo la televisión para ver los problemas de otros y olvidarme de los míos. Me concentro en lo que distrae un poco, en lo que entretiene un poco, y ahí está la enorme oferta del mundo, el alcohol, el cigarro, las drogas, las aventuras, etcétera, porque el hombre no encuentra satisfacción, no encuentra gozo en su propia vida. Antes de conocer a Cristo, las personas pueden pensar que si vienes a Cristo te vas a aburrir, cuando en realidad en Cristo es donde encuentras la verdadera vida. El que cree en mí, dice, va a tener en su interior ríos. O sea, un agua que salte continuamente. Un agua que satisface todo el tiempo. Por eso es que Dios busca al hombre. Me buscó a mí, te buscó a ti. Es más, el hecho de que hoy estés aquí es porque Dios te quiere mostrar que hay una solución, que hay una alternativa a tu vida. La alternativa de que dejes a Dios dirigirla. Ahí está la verdadera esperanza. Ahí está la verdadera solución. Dios dice, yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Te decía hace un momento, queremos ir al cielo. Yo no creo que ninguno de ustedes diga, no, yo me quiero ir al infierno. No, nos gusta pensar en una eternidad extraordinaria al lado de Dios. Pero para poder ir con Dios, el corazón tiene que ser cambiado. Los ladrones en la cruz, los dos querían ser salvados, pero solo uno reconoció, yo he pecado, tú eres justo, le dijo a Jesús, y le pidió, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y la respuesta de Jesús no se hizo esperar. Merecía morir, estaba clavado por lo que había hecho, era un ladrón, delincuente. Él mismo dice, nosotros estamos recibiendo lo que merecíamos. Y Jesús le dijo, esta noche estarás conmigo en el paraíso. El problema es que nos cuesta mucho trabajo reconocer, sí es cierto, yo pequé, yo mentí, yo me enojé, yo tuve celos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese pecado es el que nos afecta. Ese pecado es el que Dios dice, yo lo pagué en la cruz, para que si tú quieres yo lo pueda limpiar en tu interior y tú quedes limpio ante mí. Si fuéramos al cielo como estamos, lo convertiríamos en un infierno muy rápido. Por eso Dios se acerca a nuestra vida y nos ofrece un cambio total. Tristemente, el diablo se ha encargado a través de todas las generaciones de darnos alternativas. Y nos propone religión, nos propone buenas obras, nos propone esto, lo otro, para llegar a Dios. Se le compartía el evangelio a una persona y esta persona decía, oye, pero ¿por qué Dios me va a condenar si mis padres me enseñaron una forma de acercarme a Dios diferente? Es muy lógica la pregunta, ¿no? Es muy lógico el planteamiento. ¿Por qué voy a ser condenado si yo lo que aprendí fue otra cosa? Y se le mostró con la palabra de Dios que Dios no lo condena por haber aprendido otra cosa,
sino que Dios lo condenaría porque al momento de que conoce la verdad, al momento de que Dios le muestra en la Biblia lo que Dios quiere, lo que Dios requiere para que tú puedas ser salvado, tú dices, no, yo me quedo con lo que aprendí. Esa es la gran diferencia. Todos nosotros, yo no soy la excepción, tú tampoco, caminábamos por nuestro camino, en el que pensábamos, creíamos que íbamos bien. Dice en Proverbios, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Es en ese camino en el cual Dios nos tropieza, en el sentido literal. El Evangelio dice que es piedra de tropiezo, que Jesús es una piedra en la cual tropezamos. ¿Por qué? Porque vamos en nuestro camino, Jesús literalmente se nos atraviesa, nos mete el pie para que lo escuchemos. Cuando vas distraído así en tu camino y de repente, ay, ya estás en el suelo, espiritualmente hablando te levantas y dices, ¿qué pasó? Y ahí estás escuchando la oferta de Dios, déjame cambiar tu vida. Ahí tú puedes tomar la decisión, sí, Dios, quiero que tú hagas ese cambio que yo necesito, que estoy buscando y que no lo encuentro. O puedes levantarte a seguir en tu camino. Por eso Él vino a cambiar todo. El título del estudio esta mañana es, he aquí hago nuevas todas las cosas. Esa es la oferta de Dios. Cambiar todo desde cero, pero eso empieza aquí, empieza en el corazón. Yo no puedo esperar o no, sería ridículo, y Dios nos quiere prevenir de ese error, pensar que las cosas pueden ser mejores allá adelante, en la eternidad, en el cielo, si no lo acepto yo desde aquí. Es muy importante que tú entiendas, aquí nosotros decidimos en qué equipo queremos estar. Fíjate que dice Mateo 25, 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, este Hijo del Hombre es Jesús. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Las ovejas no son diferentes a los cabritos salvo en una sola cosa. Las ovejas reconocieron a su pastor. Aceptaron el señorío de Jesús. La oveja, Dios compara al hombre con una oveja porque es el animal más torpe, más necio, más sordo, más miope. No puede dirigirse sola, no sobreviviría una oveja sin pastor. Pero tú puedes ser una oveja que le diga a Dios, no, yo te voy a demostrar que yo sí puedo. O puedes ser una oveja que le diga a Dios, Dios, sí es cierto, yo no puedo dirigir mi vida. Yo no puedo alcanzar lo que estoy persiguiendo si no intervienes tú. Jesús dice, voy a volver. Y la palabra de Dios dice que todo se va a cumplir. Entonces, Dios lo que nos está compartiendo hoy es una señal en el camino que dice, a la derecha o a la izquierda. Tú decides qué camino tomar. La oveja es la que le dijo a Dios, Dios, sí es cierto, yo te necesito en mi vida. El cabrito es el que dice, yo puedo solo. Y al igual que al principio, Jesús en aquel día va a separar, así como en Génesis tú lees que Dios dice, separó la luz de las tinieblas, así Dios va a separar, dice, los que creyeron y los que no creyeron. Hoy decidimos en qué equipo queremos estar. ¿Cómo se decide esto? Ante la invitación de Jesús. Cuando Jesús se acerca y te dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, es personal, no es en grupo. Yo que más quisiera poder orar por todos ustedes y decir, Dios, 1, 2, 3 por mí, por todos los que están aquí, que se salven. Es personal. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. No sabes qué cerca estamos de ese escenario final. La palabra de Dios cada vez nos deja ver que se van cumpliendo más y más detalles. Y claro, uno de esos detalles es que iba a haber un rechazo muy grande a la palabra de Dios. ¿Quieres verlo? Empieza a compartir a Cristo. Me decía una persona en estos días, oye, ¿no sabes qué oposición he tenido esta semana? Ese es el mundo. Abre la boca
Identifícate con Cristo y vas a ver la oposición que hay a la verdad. Una de las muchas ideas que flotan así, inspiradas por el diablo, es, no, Dios es muy bueno. Dios no te va a condenar. La Biblia dice que Dios es justo. Dios no te va a condenar, te condenas tú. Porque Dios ya te dio la oportunidad de salvarte, te muestra la puerta, te muestra el camino es Cristo. Ya si tú decides irte por otro camino, es tu decisión. El hombre decide a dónde ir a vivir la eternidad, no Dios. Qué triste es que cuando le preguntes a una persona, ¿a dónde te vas a ir si hoy mueres? Te conteste, a donde Dios quiera. No. La palabra de Dios enseña otra cosa completamente diferente. Dios nos concede ir a donde queremos ir. Si queremos ir con Dios, tenemos que invitarlo al corazón. Si queremos ir a otro lugar, pues déjalo afuera. No hay de otra. El infierno no fue preparado para el hombre. Dios nos aclara esto y esto es profundo, O sea, el infierno no fue preparado para el hombre decidió ir al infierno. Dios dice en la Biblia, el infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles, pero el hombre le atrajo la idea que le propuso el diablo. Por eso Dios sale a buscarnos para sacarnos de ese engaño, sacarnos, dice la Biblia, de ese lazo del diablo. Pero es importante entender y recalcar que eso se decide ahora. Es triste que muchas personas piensan, bueno, lo voy a pensar. Más adelante, cuando sea grande, un instante después de nuestro último aliento, es demasiado tarde. En la Biblia encontramos cientos, miles de conversiones. Lees la Biblia y ves a muchas personas que se convirtieron. Solo hay una mención de una persona que se convierte así en el último instante de su vida. Es el ladrón en la cruz que mencionamos. Es más, unos minutos antes, el mismo ladrón que se convirtió estaba diciendo también injurias a Jesús, porque el Evangelio dice que ambos le injuriaban. Después entra en convicción, después entiende que Jesús es el Hijo de Dios, entra en convicción, reconoce su propia condición y le pide perdón a Dios. Y en ese instante, o sea, en ese lapso de tiempo tan breve, él cambia de ser un pecador condenado a ser un pecador salvado. ¿Pero por qué te digo esto? Porque no hay ningún otro ejemplo en la Biblia de persona que se convierte así en el último instante. ¿Por qué será? Porque Dios no quiere que nos la juguemos, que lo dejes hasta el final. Piensa en esto, algo secular, que fácil de entender. Si tú planeas un viaje y dices, me quiero ir, no sé, el 31 de diciembre me quiero ir a pasar Año Nuevo a tal lugar. ¿Harías la reservación el 31? ¿Verdad que no? ¿Y por qué pensamos que lo podemos hacer así con Dios? ¿Por qué pensamos que podemos arreglar nuestra vida el día 31, el día último de nuestra vida? Hay mucho riesgo. Por eso Dios dice, arréglate hoy. Hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. ¿Sí? Quien espera hasta el último momento está esperando por el peor momento. O sea, no es porque se acaben los lugares, Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchos lugares hay. Muchos. Pero no quieren ir, no quieren venir. Hoy Dios se voltea a nosotros y nos dice, deja de buscar la felicidad donde no está. Deja de buscar la justicia donde no se puede producir. El hombre no es justo, ni tú ni yo, no hay un hombre justo. El único justo es Dios. El único fiel, el único verdadero, lo acabamos de leer en Apocalipsis, es ese que vino a salvarnos. Pero eso que anhelamos, ¿sabes por qué lo anhelamos? Porque Dios creó al hombre perfecto. O sea, quedan en nuestro interior así esos vestigios, esas ruinas de lo que Dios planeó para nuestra vida, una vida perfecta, una vida plena, una vida satisfecha. Por eso la buscamos. Pero hay que buscarla donde se puede encontrar. Dice Jesús en el Antiguo Testamento, ¿me buscaréis?
y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Yo quiero terminar orando contigo, que hoy le quieres creer a Dios, que hoy le quieres decir a Dios, Dios, entra en mi corazón. Hoy quiero hacer mi reservación para la eternidad. Y además, ¿sabes qué? Es una eternidad que empieza hoy, porque tú vas a ver cómo Dios hace nuevas todas las cosas desde hoy. ¿Qué tienes que pedirle? Tienes que pedirle perdón. Tienes que decirle que quieres que Él te cambie. Tienes que pedirle que Él transforme tu vida, que te limpie y que te sane del problema más grande que todos los hombres tenemos, que se llama nuestro pecado. El pecado es lo que nos separa de Dios. Si quieres orar, acompáñame a orar ahí en tu interior. No tienes que hacer nada. Lo que Dios ve es el corazón. ¿Oramos? Dios, te doy gracias porque hoy me has hablado a través de tu palabra y me has dado anuncios que son impresionantes. Me has hablado acerca de mi realidad y de cómo yo no puedo llegar a ti si no soy cambiado. Y por eso hoy, Dios, yo quiero reconocer ante ti que mi vida te necesita, que mi vida no puede seguir igual. Hoy no tengo ninguna seguridad, ninguna esperanza, pero entiendo que en tu palabra hay esto, hay seguridad, hay promesas para mí, hay una esperanza de vida eterna y de vida abundante ahora. Dios, creo que me amas, creo que me trajiste hoy aquí y estoy escuchando esto de tu parte porque tú me quieres a tu lado. Te pido perdón por mis pecados, perdóname por ellos. Y quiero que entres a mi corazón y seas mi Señor. Te entrego lo que soy. Quiero que seas, además de mi Señor, mi Salvador. Y quiero que a partir de este día tú produzcas en mí tu vida, lo que tú eres. Te doy gracias porque no lo merezco, pero entiendo que tú me amas y por eso me saliste a buscar. Te doy muchas gracias y te lo pido en nombre de Jesús. Amén.